Fica Café, el podcast de CREAP España. Presenta Antonio San José. ¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a una nueva edición de Fica Café. Hoy vamos a conversar en nuestro podcast con el director de lainformación.com, un diario digital de referencia que tiene un peso específico propio desde hace años en el panorama de los medios de comunicación de nuestro país. Periódico con clara vocación económica, pero de carácter generalista, lainformación.com pertenece al grupo Eneo, que tiene diarios tan señeros como el Heraldo de Aragón o el diario gratuito 20 Minutos. Hoy vamos a conocer cómo se hace la información y cómo vive el periodismo su director, Daniel Toledo. Daniel, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, gracias por invitarme lo primero. Encantados de tenerte aquí y de introducirnos en el mundo de la información. ¿Qué hay detrás de ese diario en Internet? ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué gente, qué equipo lo configura? Ya vas para 5 años al frente del periódico. Sí, vamos para... Un lustro. Un lustro, sí. Bueno, en realidad nosotros arrancamos con una cabecera ya existente. Yo creo que en ese sentido la información es un medio que incorpora una novedad muy importante, y es que en una cabecera preexistente le cambiamos el leitmotiv, el objetivo del medio. Yo creo que ya 5 años después se puede decir que con éxito, ¿no? La información había vivido una larga vida previamente, sobre todo como agregador de noticias, y nosotros queríamos hacer un periódico de influencia, un periódico económico esencialmente, y lógicamente eso implicaba tirar buena parte de lo que se había hecho, empezar a construir una nueva audiencia y empezar a trabajar sobre unas bases completamente diferentes. La exclusiva, la noticia propia, y bueno... un cambio de recursos humanos también importante, porque habría que contratar nuevos perfiles. Y bueno, ha sido un trabajo casi estajanovista estos 4 o 5 años, pero también teníamos la tranquilidad de tener detrás un grupo grande, ¿no? Que otros medios con aspiraciones, pues no diré similares, pero en esa línea, pues bueno, hemos pasado una pandemia, y tener al grupo Eneo detrás, que no deja de ser uno de los grupos de referencia en este país, pues te da tranquilidad y nos ha permitido hacer todo ese proceso que al final requiere tiempo, porque no puedes plantearte una cosa de esa complejidad en 3 meses, 6 meses, 1 año, ni 2. Pues bueno. Háblanos un poco del grupo, el grupo Eneo, la familia Yarza, que es una familia de mucha tradición, de editores con mayúsculas, de Zaragoza. El Heraldo de Aragón, que es uno de los grandes periódicos de este país, bueno, 20 Minutos, es decir, todos los grupos los medios que configuran esta realidad de Eneo. Yo creo que el grupo Eneo, la familia Yarza, con Heraldo de Aragón tiene poca presentación, pero el paso a Madrid con 20 Minutos primero, y luego con la modestia de la información, pero con una apuesta un poco diferenciada en el ámbito de información más económica, lo que te queda un poco la medida es esa vocación de editor, ¿no? Yo creo que lo que sobre todo a mí, que viene de fuera a trabajar en el grupo, te das cuenta de que estás delante de gente con más de 100 años a sus espaldas y que son corredores de fondo. Entonces te da mucha tranquilidad a la hora de llevar a cabo los proyectos. Y luego es verdad que, claro, todo lo que es la información económica implica muchas veces una serie de tensiones que sin un respaldo detrás muchas veces es muy difícil de soportar. Y yo en eso tengo que agradecer a Fernando Yarza, que al final es la presidente y la cabeza visible del grupo, pero a toda la familia, que siempre han respaldado. No he tenido presiones, es decir, es una maravilla. O sea, porque siempre la información económica implica muchas veces el estar muy dependiente de pues inversiones económicas. Un grupo tan sólido te da la tranquilidad de poder escribir. Luego nosotros teníamos la idea desde el principio. Una de las críticas que durante muchos años yo vine recibiendo de el texto está muy bien, pero el titular está muy atornillado. Este tipo de cosas, Antonio. Y yo quería que es lo que también te da un grupo que en ese sentido es muy riguroso y muy... Eso, les gusta decir una cosa, es periodismo sin estridencias. Entonces, para mí era importante, porque era una de las críticas que sobre todo la prensa digital, los que llevamos muchos años en prensa digital, recibimos habitualmente, ¿no? Es decir, no, el texto está muy bien, pero es que el titular, el click, el famoso
el famoso pinchi, ¿no? El clickbait. Claro. Sí. Entonces, bueno, yo creo que eso, no te voy a decir que no me importa el tráfico, me importa muchísimo, pero no a cualquier precio. Y yo creo que eso, la posibilidad de tener ese respaldo institucional te permite pues no caer en determinados tipos de viralidades, ¿no? Entonces es por ese lado también bien. El pinchi le llamáis. Bueno, el argot. ¿No? El argot. Bueno, fíjate, Daniel, que la figura del editor en prensa está indisolublemente unida a la historia del periodismo. La familia Graham en Estados Unidos, cuando hablamos del Washington Post y del Watergate, claro que Benjamin Bradley, que era el director de Washington Post en ese momento, hizo una enorme labor con Woodward y Bernstein, pero si no hubiera sido por Katharine Graham, eso no hubiera salido así. Es decir, el respaldo, lo que hablamos, la independencia, el estar detrás, la solidez, ¿no? En España hay muchas familias, podemos citaros Luca de Tena y muchas otras familias que han sido familias de editores tradicionalmente. Es una figura que va desapareciendo del mundo del periodismo. Ahora son empresas, fondos, grupos, pero ya esa figura del editor, la familia que tradicionalmente se dedicaba a eso, lamentablemente quedan muy pocas. Y la familia de Yarza es un ejemplo muy claro, ¿no? Sí, yo ahí creo que el trasvase a lo digital que se ha ido haciendo con los años y que cada vez irá a más en cuanto a la problemática del papel, lo que ha hecho también es que las barreras de entrada sean muy pocas. Entonces, al final, voy a decir que cualquiera que sale de un periódico monta su chiringuito, pero casi, ¿no? Lo diré de una forma muy, muy gráfica, ¿no? Entonces, hombre, eso yo creo que tiene la parte buena de que permite que se creen medios de comunicación, que para el sector sea bueno, pero también falta un poco el respaldo empresarial, la parte corporativa de los medios, que ha sido siempre muy importante. Y yo, en eso al final, como hablaba de soportar las presiones, claro, si tu cuenta de resultados depende del acuerdo institucional con una empresa, es muy difícil que aguanten las presiones mucho tiempo. Entonces, lo bueno, yo creo, que es lo que a mí me motivó mucho de este proyecto, de tener un grupo y una apuesta tan importante de un grupo tan sólido, es saber que no es flor de un día, que es una apuesta de largo plazo. Y se está comprobando, porque yo lo podía decir el primer día y podían decir, bueno, pero ya llevamos 5 años. 5 años con una pandemia por medio. Entonces, yo creo que es una reflexión que tenemos que hacer en el sector en general. Hay una playa de una miriada de medios de comunicación muy pequeñitos, con una capacidad de influencia muy limitada, y falta, yo creo que ese soporte empresarial, ese soporte, digamos, de lo que subyace hasta filosófica e intelectualmente cuando alguien monta un medio de comunicación, ¿no? Que tengo la suerte en este punto de tenerlo, pero yo creo que el sector, que siempre hablamos de consolidaciones, de concentraciones, bueno, yo creo que muchas veces los egos lo han impedido y muchas cuestiones que no tienen que ver con lo económico, porque lo económico nos obligaría a concentrar e intentar hacer medios más fuertes que tuvieran mayor capacidad de responder ante las demandas de la gente, pero también de las presiones políticas y económicas. Tú llegaste a la dirección de lainformación.com desde El Confidencial. Sí, yo llevaba 10 años en El Confidencial, esencialmente la sección de empresas, y yo tengo que decir que El Confidencial es un sitio fantástico para trabajar, porque el nivel de independencia y de libertad es igualmente espectacular, ¿no? Yo la verdad es que he disfrutado mucho allí en esa casa, les quiero muchísimo, me ven a José Antonio Sánchez, el editor, a Nacho Gardero, el director, son gente fantástica y están haciendo un producto, ya es un transatlántico, lo que pasa es que ya estás hablando ya cuando yo me fui de 100 y pico personas, ya que yo parecía pues eso, un transatlántico, y yo me alegro mucho porque aparte de que es una apuesta por el periodismo, ¿qué es lo que a mí me gusta? El periodismo de la noticia, el periodismo de la exclusiva, el periodismo de levantar las alfombras, que yo creo que muchas veces es lo que también demanda la sociedad, ¿no? El contar lo que pasa debajo de los acontecimientos. Y yo creo que eso el Confi, pues bueno, pues son ya 20 años haciéndolo, ¿no? Y esta última etapa es estupenda, vista desde fuera también. Papeles de Panamá, muchísimas cuestiones. O sea, yo me siento muy orgulloso de los años que pasé en el Confi. Claro, la noticia de alguna forma hoy, Daniel, es una commodity, ¿no? Al final te llega la alerta al teléfono móvil, todo el mundo conoce lo que ocurre en un momento determinado.
Lo importante es el valor añadido, lo que puede aportar una cabecera con respecto a otra, de investigación, de explicación, de contexto. Yo creo que ahí es donde se la juegan los periodistas y los medios, ¿no? Sí. ¿En qué aportas más allá de la noticia? Mira, porque me preguntabas al principio y a lo mejor me he ido un poco por las ramas, pero bajando un poco al terreno, a nosotros la estructuración de la redacción hay una serie de perfiles liberados que no quiero que estén en el carril del día a día. O sea, eso ya lo cubriremos en la mesa o que ya... Necesito que estén haciendo algo tan revolucionario como sentarse con gente y tomar cafés. O sea, lo que es el periodismo más tradicional de toda la vida. Claro, yo me estoy encontrando sobre todo con muchos perfiles jóvenes que vienen al periódico y que tienen unas habilidades técnicas que yo ni tendré ni aspiro a tener, ¿no? Pero, sin embargo, les falta esa capacidad, ese don de gentes, esa caradura, a veces también, de llamar a puerta fría, de pedir un café a un consejero. Ahí están las noticias que nosotros queremos. El resto, pues bueno, ya para eso está el teletipo, que diría el otro. También he trabajado en Europa Press, o sea, pero que es muy importante, que es muy importante, es muy importante. Claro, es muy importante, pero perdón, en este tipo de producto yo creo que es muy importante ofrecer algo que los demás no ofrezcan. Si no, están muertos. Con este nivel de oferta es imposible. Tener una seña de identidad propia, y que la gente acuda porque sabe que va a encontrar ahí algo más, ¿no? Exacto. Vosotros tenéis una clara vocación económica, un acento económico muy determinante, aunque la información es un medio generalista. Bueno, yo creo que nosotros... A mí me gusta utilizar una expresión que es un medio de influencia. O sea, yo creo que nosotros tenemos que estar en las cuestiones que pues, por ejemplo, yo no me veo fuera de Rusia-Ucrania, no me veo fuera de un acontecimiento de esa envergadura, aunque tenga un componente generalista, claro, pero seguro que somos capaces de encontrarle un elemento económico, como hemos hecho hoy, de hecho, viendo las empresas del IBEX que están en Rusia, el juego económico de los acontecimientos generales o generalistas. Y a mí me parece que ahí es muy importante también que seamos capaces de ofrecer una perspectiva periférica, pero que no nos aleje del foco, porque si no, pongo un ejemplo muy caricaturesco, pero hombre, el hecho de que una compañía cambie de membrete de sello solo porque lo tenga yo solo no es noticia, ¿sabes? Entonces, muchas veces veo que se publican cosas que no serían noticia en condiciones normales, pero que claro, como somos tantos y hay que dar una información, bueno, pues yo creo que hay que estar en los grandes temas, si no nos vamos a equivocar, hay que estar en los grandes temas, eso sí, con tu mirada, con tu foco. Háblanos del equipo de la información, la gente que te acompaña, tanto en la dirección y coordinación del medio como en la redacción. Bueno, esencialmente el director adjunto Fernando Pastor, con quien ya trabajé en El Economista hace muchos años, con una larga trayectoria en Colpisa y también en las direcciones de comunicación de Garrigues y del ICEX. O sea, yo siempre digo una cosa, y no es falsa modestia, pero he intentado rodearme de los mejores que he podido. Al final eso va a ir siempre en la mejora del producto y de mi tranquilidad. Entonces, Fernando es uno de esos 3 perfiles que llevan el periódico conmigo. El otro es Antonio Maeso, más de 2 décadas en el mundo y director de la edición de Castilla y León también. O sea, son perfiles de larga trayectoria. Y en la parte de empresas, José Antonio Navas, que no hace falta que yo le presente aquí, ¿no? En ABC, La Razón, El País. Una garantía. Una garantía. Y fíjate, hay una cosa que es fascinante. Por ejemplo, en el caso de José Antonio, diría yo que puede estar en época de prejubilarse tranquilamente y le veo, o sea, no es decir en su mejor momento profesional, pero en un momento profesional de acceso a la información espectacular. Lo cual yo creo que muchas veces es una pena que perfiles como el de José Antonio y demás no estén en las redacciones, porque además él lleva un equipo de 5 o 6 personas en empresas y están aprendiendo, o sea, van a ser futuros profesionales con ese know-how de la antigua usanza, ¿no? Claro, otro problema en las redacciones, estarás de acuerdo, es que se ha eliminado, digamos, aquel sector más veterano,
y por tanto que tenía más contactos, más experiencia. En fin, ha habido muchos ERES, muchos ERTES, muchas remodelaciones en los medios. Aquellos redactores de más edad que tenían sueldos más altos, pues muchos se han ido a su casa, y está muy bien apostar por la juventud, pero esa combinación de veteranos y noveles, que diría el himno del Madrid, es lo que al final le da solidez a un medio, ¿no? La frescura de los jóvenes y esas habilidades digitales que tú nos comentabas, y también la solvencia, la experiencia, la agenda de los más veteranos. Sin duda. Hay veces que, solo por experiencia, hay veces que tener un perfil de estos en la redacción te puede anticipar hasta cómo va a ser la noticia antes de que se produzca, porque por olfato lo huelen, o sea, saben. Y luego la capacidad, que esto yo echo mucho de menos, claro, es que no, cuando uno es joven hay cosas que no puede hacer, pero claro, el ser capaz de hilar con acontecimientos en el tiempo, ¿no? Esto, pues mira, por no citar a alguien de mi casa, pero sí de la antigua, pues yo me acuerdo en El Confidencial, pues un Carlos Sánchez que te podría hablar de la reconversión industrial cuando teníamos... Es que estos perfiles... Porque la vivió. La vivió, igual que José Antonio te puede hablar de los Albertos y de Kio, ¿sabes? Entonces, pues claro, cuando hay algún acontecimiento actual que retrotrae aquel tiempo, pues claro, es que yo creo que los chavales que están... tal y como están los sueldos, no voy a decir que deberían pagar, pero casi, porque son lecciones de periodismo. Entonces, hombre, yo creo que es verdad que probablemente por circunstancias también económicas de la salud de los medios de comunicación en general, son perfiles que han ido saliendo y siguen saliendo, lo estamos viendo estos días, pero que se echan de menos muchas veces. Con la conveniente motivación, pero son perfiles imprescindibles y los puedes tener y los puedes recuperar. Vamos, además me viene a la cabeza, según voy hablando, 15 o 20 que dirías, te van a aportar seguro. Escuchas Fica Café, el podcast de CREAP España. Una de las características del periodismo digital, de los medios digitales, es el continuo. No para nunca, ¿no? Antes, pues claro, los periódicos tradicionales que se editaban en papel, pues tenían su ritmo, se cerraban a una hora, se imprimían, se vendían en los kioscos. Por la mañana los redactores podían ir a buscar con su, como decía Pepe Oneto, con su cestita, vete a buscar noticias a ver qué traes, ¿no? Y bueno, luego se hacían por la tarde. Tal. Esto ahora ha cambiado completamente. Esto es un continuo absoluto. En la última hora es como un 24 horas, como una información continua. Eso hace que también el ritmo de trabajo de un director sea de una calidad de vida mucho peor que en la época anterior, ¿no? Completamente. De hecho... No sé qué tal vive el director de la información. Bueno, el director de la información vive mal, o sea, es un misionero de esto. Pero es llamativo, porque antes es verdad que cerrábamos y te ibas a casa. Y ya por la mañana te encontrarías con lo que fuera. Ahora, mi jornada laboral, para hacerte una idea, termina cuando leo la prensa que se publica a las 12 de la noche, la prensa papel, en Orbit o en Kiosco y Más. Entonces ya estás alargando tu jornada laboral hasta la 1 de la mañana tranquilamente, hasta que lees todo y ves en qué has podido patinar o qué te llevas para reaccionar rápido por la mañana. Pero es que claro, es que a las 5 ya tienes el Confidencial, Voz Populi, los digital, nosotros mismos. Entonces ya, no te voy a decir que los leo a las 5, pero a las 7 sí. Entonces ya la placidez de llegar al periódico a las 10:30 y coger la prensa y leer lo que lleva, eso se ha perdido un poco, la verdad. Y esos cafés de la mañana desosegados, pues ya no. O sea, ya el ritmo es un ritmo... digo, muchas veces es como el ratoncito en la rueda, que nunca coge la pelotita. El hámster. El hámster, eso es. Esa es la sensación que tienes muchas veces, ¿no? Y yo ahí he hecho en falta que una vez se lo escuché decir a Carlos Salas en El Economista, cuando estábamos allí en el arranque del proyecto aquel, que decía que hay que mirar por la ventana. Y yo creo que hay que mirar por la ventana 5 minutos a veces, porque te metes en vorágines que no te permiten reposar. Y hay que reposar, sobre todo los que tienen que tomar decisiones estratégicas. Yo creo que es imprescindible mirar por la ventana 5 minutos, porque si no, al final te metes en dinámicas que no te permiten valorar, o que por lo menos te llevan al mismo sitio que van los demás para cubrirte.
y creo que se pueden hacer cosas. Salir de la rueda de vez en cuando. Salir de la rueda. Y volver otra vez a la factoría, a la fábrica, ¿no? Eso es. Bueno, la medición de audiencias en los medios digitales. Daniela, Comscore, que ha sido el medidor, digamos, que se ha utilizado hasta ahora, discutido por algunos medios, por algunos grupos. ¿Cómo está en este momento la medición de las audiencias digitales de la prensa? Yo creo que me lo preguntas en el momento que más incertidumbre hay, porque como se produce este año el cambio de medidor, vamos a estar a ciegas una parte del año, o no sé si a ciegas, pero sobre todo conviviendo con dos modelos. Uno no lo vamos a conocer, otro seguimos recibiendo los datos. Yo creo que va a ser un año de impasse. Yo, fíjate, nosotros nos hemos estabilizado en un entorno entre 5 o 6 millones de usuarios únicos, en el que nos sentimos confortables, viendo también el nivel de efectivos y de recursos. Pero claro, no dejamos de percibir esa incertidumbre respecto a qué va a pasar con el nuevo panel. Eso por un lado. Y luego, por otro, yo he intentado no obsesionarme mucho con este tema. Yo hay un medidor que es muy intangible, pero es las 2 llamadas por la mañana de empresas para quejarse, que es el que más me gusta. Si los tengo, yo sé que vamos bien, ¿sabes? O sea, nadie quiere equivocarse, son cuestiones de matiz, ¿no? Pero es que aquí, en este párrafo, cuestiones que te llamen un poco, eso quiere decir que la historia ha tenido recorrido. Entonces, al final es la respuesta más inmediata que tiene respecto al impacto de la historia. Las cifras, hay meses que tengo la sensación de haber hecho periódicos magníficos, que las cifras salen regular y ahí es muy complicado. Y luego hay que pensar que dependemos muchas veces de algoritmos de Google. Entonces, el mes que el algoritmo de Google te da un dato horrible. Hay que obsesionarse con el dato. Te puede quitar el foco de lo importante, que es dar noticias. ¿Qué porcentaje de gente entra en información directamente a través de vuestra web y la que viene de los buscadores? Yo creo que cada vez hemos ido todos más al entorno del paracaidismo, o sea, de buscadores de Google. Nosotros, nuestro tráfico directo es muy escaso en relación con el que nos viene, sobre todo por la vía de buscadores. Y yo creo que esa es una pelea que tenemos todos, de aumentar el tráfico directo. Pero van un poco en contra de los tiempos, porque yo creo que cada vez más tendremos que pensar en diferentes periódicos, en un periódico para la home, en un periódico diferente para redes, en un periódico diferente para el móvil seguramente. El tipo de jerarquización al que estamos acostumbrados sirve para un lector, pero otro ya no espera ese tipo de jerarquización. Entonces, yo creo que ese es un tema que no tenemos resuelto, es un tema que es ahora mismo un work in progress. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a que el tráfico directo va a ser bajo, por debajo de un 10% seguro, y que a partir de ahí tendremos que trabajar al lector con otro tipo de fidelizaciones, newsletters personalizadas. Tenemos que hacer mucho trabajo de acercarnos nosotros. Con los temas que le interesan a ese lector en concreto, ¿no? Correcto. Porque sí te das cuenta que hasta por el tiempo de consumo de lectura, las horas de consumo de lectura y el tipo de información que se ofrece. Entonces, cada vez tienes más información del lector y tienes más capacidad de fidelizarle con contenidos ad hoc. Y es el móvil, el smartphone sigue siendo el medio rey para leer los medios digitales, ¿no? Un 90-95%. El desktop, nosotros hacemos... pero esto, en la mente del periodista, pensamos que seguimos teniendo un periódico en papel en la cabeza. Y yo creo que la jerarquización es fundamental y siempre va a existir. Pero hay que pensar en la jerarquización del móvil, porque todo el mundo te está viendo en móvil. Es ridículo. Y seguimos trabajando mucho el desktop. Y en realidad, ahora mismo sería, y ya lo estamos trabajando así, haciendo el periódico directamente en móvil y que haga el responsive a otro tipo de formatos, pero pensando en el móvil, pensando en el móvil, claramente, o sea, es que no hay otro camino. Te lo digo porque yo creo que desde hace muchos años estamos todos con el mobile first, pero luego el día a día es desktop first, ¿no? Entonces estás pensando incluso en una pantalla muy grande, un ordenador muy grande. Claro, que basta pequeño, ¿no? De pared a pared, ¿no? Bueno, el móvil al final nos pone a todos en nuestro sitio y eso nos va
nos condiciona, claro, nos condiciona. Claro, condiciona a la hora de escribir, porque el móvil no es un soporte para lecturas muy largas. Claro, ahí fíjate, yo ahí es donde más me cuesta, porque ahí sí que, por el tipo de temas que abordamos, me gustan párrafos cuajados y ya sé que no procede, pero que eso es. Eso nos costará. Ahí las generaciones que vienen sí que nos pueden ayudar, porque lo tienen en la cabeza de una forma más... sale más natural, igual que la utilización de podcast, de vídeos. Ahí el problema que estamos encontrando también con nuevos formatos es la capacidad de monetizarlos. Se pueden hacer cosas fascinantes, cada vez te quedas más sorprendido de las cosas que se pueden hacer. Lo que luego cuesta todavía es monetizarlo. Y eso muchas veces retrae de proyectos que tienen interés desde el punto de vista de la calidad. O sea, yo creo que todavía hay un avance retraído ahí de encontrar fórmulas de financiar. Y bueno, en esas estamos, ¿no? Vosotros apostáis por la gratuidad del producto, ¿no? ¿No os habéis planteado hacer un muro de pago? No, por ahora no. Lo que sí, lógicamente, pues pedimos hoy, en el grupo, me refiero, se está pidiendo la data en todos los productos, y Heraldo sí que está ya en un modelo de suscripción. Bueno, no ahora, pero que vamos ahí, es evidente que vamos ahí. O sea, que vamos claro, es que el periodismo cuesta dinero. Claro. O sea, que todo el mundo tiene que entender. Que vamos ahí. O sea, luego lo que pasa es que los tiempos tienes que graduarlos también, pero yo creo que los modelos de suscripción, de una forma o de otra, pues son los que nos tendrán que mover. Es que al final... tienes toda la razón. Al final cuesta hacerlo. O sea, bueno, pero los periódicos siempre se han vendido en los kioscos. La gente ha pagado por comprar el periódico. Sin lugar a dudas. No, es que gratis total. El periodismo hay que pagar a los periodistas, las infraestructuras de una redacción, en fin, todo eso. Sin lugar a dudas. Si queremos información de calidad, información independiente, pues evidentemente eso tiene un coste. Sí, es que al final estamos en ese círculo vicioso en el cual, con un poquito más de financiación, aunque fuera pequeña por esa vía, podríamos hacer más cosas personalizadas. O sea, yo creo que ya tenemos muchos skills para avanzar en eso, y es verdad que estamos en estructuras, yo no me puedo quejar, pero en general estamos en estructuras con soportes de ingresos muy cogidos con alfileres, ¿no? En general en el sector. Y eso al final pues condiciona mucho el producto que se puede ofrecer. Parece claro. Antes hablabas de los titulares, ¿no? Una de las características del periodismo digital también es titulares muy llamativos para que el lector haga clic, que te llame la atención. ¿Esto qué querrán decir? Bueno, es lo que se conoce como el clickbait. En fin, bueno, y todo esto a veces lleva, no sé si estás de acuerdo, a retorcer, a forzar un poco los titulares y a caer en algunos casos, y hay que decirlo también por hacer autocrítica, en un cierto sensacionalismo. Nunca ha habido prensa sensacionalista en España, y sin embargo hoy, si tú ves la prensa digital, te das cuenta de que es un sesgo que poco a poco se va imponiendo. ¿Para qué? Pues para que el lector clique, y evidentemente eso es lo que importa. Tantos clics tienes, tanto vales, ¿no? Hoy en día. Completamente de acuerdo. Yo creo que nosotros intentamos huir de eso. Esencialmente en los temas económicos y en los temas, no te digo que a lo mejor a la hora de abordar pues cuestiones un poco más de relleno, por decirlo así, o temas más de no se pueda darle un poco más de cabida a este tipo de información, pero yo creo que eso tiene las piernas muy cortas. O sea, yo creo que el lector te caza enseguida. El lector que viene a la información, que esperamos que sea un lector premium y demás, viene buscando un tipo de información y no le vas a engañar. Si en el primer párrafo ve que el titular no se corresponde con lo que llevas dentro, no volverá. Entonces, yo tengo claro que un medio riguroso, serio, los titulares se tienen que acompasar con lo que cuentas dentro. Y a lo mejor a veces son sosos y tienes que contar un rescate a una compañía que conoce poca gente. Bueno, pero ese es también tu valor, el contar historias más de nicho que lleguen a un determinado sector. Y bueno, luego ya tendrás oportunidad. Pues mira, hay temas de gestión empresarial, de management, temas no tan core, donde a lo mejor puedes permitirte algún tipo de guiño, que es a lo que me refería anteriormente. Pero en los temas core no puedes engañar al lector. O sea, y yo creo que en eso era una de las críticas que durante muchos años yo vengo oyendo con toda la razón. Lo hemos hecho, se hace, y no sé, yo no creo que sea el camino, no lo he creído nunca. O sea, si tú tienes una buena historia, vive en sí misma y no necesitas retorcerla. Otra cosa es que no la tengas, pero entonces la realidad te da
a diario, que es lo que te decía, grandes temas donde puedes dar tus enfoques. No hace falta retorcer las cosas hasta límites que son directamente mentira. Entonces, bueno, yo creo que ese es uno de los... Y también tiene que ver con lo que hablábamos de tantos medios y esa necesidad de diferenciación y esa obsesión por el tráfico. Yo creo que eso es cortoplacismo. Y eso, si te puedes permitir no caer en eso, pues y esa es la apuesta que yo hice, por lo menos. Que puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Sin lugar a dudas, Antonio. ¿Conocéis bien a los lectores de la información? Sí. ¿Qué tipo de usuarios Bueno, tenéis? afortunadamente, yo creo que es lo que te permite todo el tema de la data y demás. Nosotros siempre desde el principio, más o menos, es abrido a un perfil ejecutivo, un perfil de profesional, entre los 30 y los 40, y interesado en los temas, pues... consultoras, auditoría, empresas, pues luego el perfil que te sale es bastante más amplio, ¿no? Pero nosotros es el foco, ¿no? Es en ese tipo de profesional más o menos joven, y luego, desde luego, pues en todo lo que es el mundo de la empresa. Nosotros el mundo de la empresa es vital, es lo que más importancia le damos. Al final, yo creo que la información macroeconómica es más... no voy a decir que es más fácil, no, pero tienes más información disponible pública. La información de la empresa siempre es más complicada porque ahí siempre se requiere de un tipo de fuente de dentro, y ese es el lector que buscamos, el lector que busque los entresijos de la empresa, ¿no? Y bueno, yo creo que ese es un poco el perfil. Me imagino que, bueno, aquí no paran de entrar alertas de móvil. Ya lo siento. Es mi culpa. Si es lo normal, estamos aquí tomándonos un café, charlando, y esto es el periodismo según se producen las noticias. Decía que es importante buscar la fidelización de los lectores, ¿no? Que no sean solamente flor de un día, sino que se acostumbren a entrar y a consumir los contenidos informativos de lainformación.com. Sí, eso era uno de los objetivos principales. Cuando hay una tartita de estas muy graciosas que te ofrece el Google Analytics, y yo cuando llegué me sorprendía porque había un porcentaje de gente que no volvía enorme, por la propia idiosincrasia del medio cuando lo cogimos, que era un medio de agregación de noticias y que la gente encontraba de manera esporádica, de forma casi casual en Google. Y esa tarta se ha dado la vuelta por completo. O sea, ahora tenemos un porcentaje prácticamente cambiado, 70-30, de gente recurrente, o sea, de gente que prueba y repite, que eso es importante, ¿no? El que, bueno, de alguna manera no estés al albur de una casualidad, ¿no? La gente que, además... que la gente indague, ¿no? Que quiénes son estos de la información, y pinche una historia, vaya otra. Y esa tarta afortunadamente la hemos cambiado, y es lo que también te da un poco la base para ir, pues lo que hablamos, ¿no? De trabajar un poco esas newsletters personalizadas, ese trabajo un poco más de fondo que tenemos que hacer para ir. Yo muchas veces digo que es como si, yo creo que tenemos un coche bueno, no voy a decir marcas porque igual queda muy presuntuoso, pero un coche bueno, y que muchas veces parece que lo tenemos en el garaje, ¿no? Entonces necesitamos sacar el coche para que lo vean. Y en eso estamos, ¿no? En eso estamos, en intentar cada vez más el generar más marca, que eso yo creo que es un camino que tenemos que hacer. O sea, el generar más marcas a la hora de hacer autocrítica, yo es lo que creo que en estos 4 o 5 años más nos ha costado. Y yo creo que es lo más difícil hoy, con tantos medios. Tenemos que hacer marca. Tenéis detectado, me imagino, Daniel, perfectamente cuáles son los picos de consumo a lo largo del día, ¿no? Sí. ¿Cuál es el hábito de...? Para nosotros la mañana. La mañana. Cuando la gente llega, por el perfil de lector, cuando la gente llega a su trabajo, lo abre y lo mira. Digamos, entre 8 y 9. Entre 8 y 10, como muy tarde. Y luego siempre la gente, cuando vuelve de comer, vuelve a echar una ojeada. Son los picos máximos, ¿no? Sí. ¿Y cómo os organizáis en la redacción? ¿Las reuniones que tenéis, el avance de contenidos? ¿Cuándo decidís los contenidos del periódico? Sí. Nosotros, por explicarlo, tenemos la redacción estructurada como en 3 partes. O sea, tenemos una mesa de redacción, que es la que está en el minuto y resultado, para entendernos, que está pendiente de la actualidad, que es la que hace que la página esté en permanente movimiento. Y bueno, pues eso al final es lo que permite que haya otro equipo, que son los liberados, por decirlo así, que son periodistas que están buscando noticias para la edición del día siguiente.
Y un tercer equipo está trabajando en la parte de audiencias, la parte ya de lo que hablamos, de las tripas, del cómo distribuir la información que tenemos. Entonces, nosotros esencialmente por la mañana nos vemos un ratito para ver analizar un poco, bueno, con un director adjunto, para ver un poco lo que llevan los demás, si hay que reaccionar algo rápido, por dónde va la actualidad, que es muy rápido, y por ver qué temas están también funcionando en redes y demás, para ver si podemos subirnos a algo que nos dé tráfico y demás, que en eso la parte de audiencias tiene un papel que jugar. Y la reunión, digamos, más de cara a los contenidos del día siguiente, que sería nuestra edición con noticias exclusivas y con noticias más premium, esa se hace a las 4:30, 5, y ahí ya sí los responsables de cada sección ya traen las historias que se han estado trabajando durante la mañana por esos liberados, que, bueno, pues si hay alguna historia importante del día, pues la pueden hacer perfectamente, pero sobre todo están orientados a conseguir historias propias. Ahí pintamos un casado o un planillo como el que se hacía antiguamente. Como se hacía antiguamente. Bueno, y se sigue haciendo la prensa tradicional. Yo lo pinto a mano. Sí. Y entonces a partir de ahí diseñamos una portada, que es la portada que se ve a las 5 de la mañana. Y a partir de ahí otra vez a rotar por ese equipo de mesa. Y esto no para nunca. Y esto no para nunca. No. Esto no hay en redacción solamente no hay, pues en un espacio que va pues a lo mejor entre las 12:30 y las 5 de la mañana. O sea, a las 5:30 ya hay una persona viendo a ver qué hay por ahí. Fíjate que había antes compañeros que decían, yo hice periodismo porque no me gusta madrugar. Pues ahora a las 6 de la mañana en todos los medios hay gente que ya está trabajando. Sí. Y hay mucha gente con turnos. Eso dices, hay mucha gente con turnos porque es que si no sería inmanejable. Y bueno, yo creo que es una manera diferente, pero la esencia es la misma. Hacer periodismo, que es contarle a la gente lo que le pasa a la gente. Eso es. Está claro. Hablamos hoy con el director de la información, con Daniel Toledo, conociendo este medio, cómo trabajan, cuál es el equipo y cómo es en este momento la fotografía del periodismo digital en España. Daniel, muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar contigo. Un saludo desde aquí, desde CREAPA, muy, muy cordial para todos los compañeros de la información. De vuestra parte. Mucha suerte en el afán diario de conseguir noticias y exclusivas. Y os seguiremos leyendo. Gracias por todo, Antonio, un placer. Un abrazo. Y a todos ustedes también, pues en este podcast donde hablamos generalmente de comunicación, de medios, de protagonistas, pues para que conozcan un poco más lo que son las interioridades del periodismo en España. Gracias por su escucha, por su atención y hasta una próxima edición de Fica Café. Fica Café. Nos une la comunicación.